Cuando tenía 15 años era un típico niño rebelde. Estaba en esa etapa en la que nunca escuchaba a mis padres y siempre me metía en problemas. Nunca me drogaba ni fumaba, pero no prestaba atención en la escuela y salía casi todas las noches. No importaba si mis padres también me lo permitían o no. Casi nunca supieron que me había ido. Salía con niños mucho mayores, la mayoría eran adictos a las drogas. No sé por qué actué así y la mayoría de las veces me arrepentí después, pero eso nunca me impidió hacerlo una y otra vez. Creo que fue la emoción lo que me atrapó, la sensación de que estaba en la cima del mundo, que podía hacer cualquier cosa y todo al mismo tiempo. Pero luego tuve un grave accidente automovilístico. Fue solo un martes por la noche al azar. Quería ir a un concierto, pero mis padres no lo permitieron, diciendo que el concierto era peligroso y que la hora en que comenzó era demasiado tarde, especialmente en una noche escolar. Por supuesto que no escuché. Asalté a mi habitación y cerré la puerta de golpe. Sabía que no me molestarían sabiendo que estaba enojado. Luego, cuando era tarde en la noche, tomé las llaves del auto de mi padre y me escabullí. Lo he hecho antes, pero todavía era tan estresante como la primera vez. No sé qué pasó después, pero un segundo estaba en la carretera y al siguiente me estrellé. Sentí que el dolor estallaba en cada parte de mi cuerpo y sentía que la sangre goteaba de mi cabeza. No estaba completamente seguro de lo que estaba sucediendo y lo que había sucedido, pero entonces una ola de cansancio cayó sobre mí. Sentí que mis ojos se cerraban y luego la oscuridad. Cuando me desperté, estaba en completa oscuridad. Era simplemente negro, tan oscuro que no podía ver mis manos cuando miraba hacia abajo. Sin embargo, escuché voces. Eran débiles, pero estaban allí. Estas voces sonaban desesperadas, gritando y suplicando, pero no se podían distinguir en palabras en la cacofonía de súplicas. Me enfriaron hasta los huesos. Al principio me quedé allí aturdido, no tenía idea de lo que estaba pasando. Entonces recordé que había estado en el auto de mi papá y tuve un accidente. Lo siguiente que noté fue que no sentía dolor ni cansancio. Básicamente no sentía nada como se suponía que debía sentir después de un accidente como ese. Al principio pensé que estaba soñando, pero mis sueños nunca fueron así, nunca tan vívido, y cuando soñé, nunca supe que estaba soñando. Así que taché esa opción. La siguiente en la que pensé fue que me habían secuestrado o puesto en un programa de bromas de algún tipo, así que grité a todo pulmón. Pensé que las voces responderían, pero no lo hicieron. Sentí que algo me tocaba. Hacía frío y estaba huesudo. El único toque se sentía como si me hubieran quemado, y esto hizo que mi miedo explotara. Empecé a correr. Solo oscuridad y las voces. Estaba confundido y asustado. Sentía que había algo que me estaba mirando, pero no podía ver a través de la oscuridad. No sabía dónde estaba y fue entonces cuando mi mente comenzó a volverse loca. Me derrumbé. Me pareció extraño romperme y durante mi ruptura la voz nunca se detuvo, ni una sola vez. Después de eso traté de dormir, pero no importa cuánto lo intentara, no pude. Entonces se me ocurrió lo extraño que era que no me sintiera cansado en absoluto después de toda esa carrera. No era alguien que pudiera correr largas distancias. Era del tipo que caminaba respirando por las escaleras y en la parte superior de ellas era duro. Me sentí varado y lo estaba. Era solo yo, mi mente y las voces en este pozo de vacío de oscuridad. Me quedé sentado en la oscuridad durante lo que parecían horas o tal vez incluso días. No podía decir qué hora era ya que no había sol aquí. No había forma de decir la hora. No había nada. Aquí es cuando empiezo a perder toda esperanza de salir. Las voces seguían ahí y de vez en cuando sentía como si algo me hubiera tocado.
algo que se sentía como una mano. Esto envió escalofríos a mi columna vertebral. Pasaba de vez en cuando y cuando la cosa me tocaba siempre me sentía como si me estuviera quemando. Cada vez que esto sucedía, simplemente corría. Entonces vi una luz. Era pequeña, pero estaba ahí. Me levanté rápidamente persiguiendo esa luz. No sé cuánto tiempo corrí, pero finalmente llegué a las luces. Cuanto más cerca estaba de la luz, más fuertes se volvían las voces. Cuando estaba a punto de pasar, algo me detuvo. Fue una mano. Me agarró. Luego aparecieron miles de manos agarrándome, tratando de arrastrarme lejos de la luz. Luché tan duro como pude, pero había muchas manos. Lentamente me alejaron de la luz. Estas voces eran tan fuertes como si estuvieran gritando en mi oído. Algunos suplicaron que me quedara. Otros gritaron exigiendo que lo hiciera. Todos eran tan terribles y no me soltaron. Luché y luché, pero cuando finalmente estaba a punto de rendirme, algo me empujó. Me empujó hacia la luz en lugar de tratar de mantenerme en la oscuridad. Susurré un agradecimiento antes de finalmente correr hacia la luz, y cuando lo hice, abrí los ojos. Realmente los abrí. Estaba en un hospital. Podía decirlo por las máquinas y las agujas conectadas a mí. Estaba tan cansado que volví a cerrar los ojos, esta vez quedándome dormido en un sueño real. Cuando me desperté, mis padres estaban allí. Cuando los vi comencé a sollozar incontrolablemente. Deben haber pensado que realmente me arrepentía de lo que hice. No tenían idea de lo acertados que estaban. Cuando mejoré, me contaron sobre el accidente automovilístico y cómo me consideraron muerto durante minutos y luego simplemente regresé. Me di cuenta de que el pozo vacío de oscuridad en el que estaba era lo que sucedería después de la muerte, y el tiempo allí funciona de manera diferente que aquí. Mis padres estaban muy preocupados por mí, y después de ese accidente cambió por completo. Han pasado casi 2 años desde ese accidente. Ahora tengo 17 años, y aunque mis padres nunca lo admitirían, sé que se alegraron de que el accidente ocurriera porque después de que cambié, armé mi vida. Comencé a hacerlo bien en la escuela, dejé de salir tanto, comencé a salir con niños de mi edad y pasé más tiempo con mis padres. Por supuesto, a veces extraño mis viejas formas imprudentes, pero ahora amo mi vida. Nunca le conté a nadie lo que pasó. No me creerían incluso si lo hiciera. Probablemente dicen que fue un mal sueño, y tal vez lo fue. Aunque he comenzado a temer a la muerte más que una persona normal al menos. A veces tengo miedo de salir de mi casa, miedo de hacer algo imprudente. Mis amigos a veces bromean sobre lo mucho que he cambiado, pero lo que realmente temo no es la muerte, sino lo que sucede después de ella. Como cuando me consideraron muerto por minutos, sentí que habían pasado horas o incluso días en la oscuridad. Recuerdo las manos del horror que sentí cuando se aferraron a mí. Ahora sé lo que me espera después de la muerte, y eso es lo que más me asusta.